Buenos días, mi nombre es Sergio Marini y yo les voy a hablar acerca de la cultura y las características de la cultura. La cultura tiene varias definiciones, pero por ejemplo voy a tomar dos. Según la UNESCO, en 1994, la cultura es el conjunto de rasgos definitivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Esta no solo engloba a las letras y a las artes, sino también a los modos de vida del ser humano, a los derechos fundamentales también del ser humano, a los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. A su vez, Ralph Linton define la cultura como la configuración de la conducta aprendida y los resultados de dicha conducta, cuyos elementos comparten y transmiten los miembros de una misma sociedad. Las características de la cultura. La cultura tiene varias características, por ejemplo, que es un atributo exclusivo del ser humano, es universal, está organizada en un todo y sirve como modelo, es aprendida, debe ser compartida por dos o más personas, es acumulativa y debe ser transmitida, es uniforme y variable. Las sociedades se perpetúan enseñando a sus individuos pautas o rasgos culturales y se pueden dividir en dos tipos de cultura, la cultura material y la cultura ideológica. La cultura material. La cultura material es un tipo de cultura constituido por bienes que son producidos, anhelados, que adquieren un valor especial para un grupo humano determinado. Una parte importante de la cultura material es la tecnología. Por ejemplo, también pueden ser los símbolos patrios, que pueden ser la bandera, el escudo, el himno nacional de cada país, un fruto típico del país, una planta, un instrumento típico del país y el folclore como tal de los países, comida típica, entre otras cosas. La cultura ideológica está constituida principalmente por las normas y sanciones, por las creencias, por el lenguaje, por el sistema simbólico y por el sistema de valores. Aparte de que otros rasgos importantes de la cultura son como pueden ser la música, el arte, la religión, la economía, la organización social, la educación, entre otros. Tipos de cultura. Por su estrato social. Se habla de alta y baja cultura para referirse respectivamente a las culturas privilegiadas o las más dominantes y a las del vulgo y la tradición popular. Por su escritura. Se habla de culturas orales o ágrafas. Estas son las que no saben de escritura y dependen del habla para poder transmitirla. Así como también está la de las culturas que dependen de la escritura para transmitir sus tradiciones. La cultura según su estado en la historia humana. Están las originarias, que son las que comenzaron con la humanidad. Están las agrícolas o las nómadas también, que son como los recolectores o los cazadores. También está la cultura por su estado de religión. Estas son las que las dicta su moral y su ética. Está la musulmana, la islámica y así. Un ejemplo de tipo de cultura sería la cultura europea, la cultura china, también hasta la cultura 2.0. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Alondra Moreira y para continuar con el mismo orden de ideas, seguiré con lo que es la creencia. Si bien la creencia agrupa un conjunto de personas, un grupo de individuos que estos idealizan una proposición o varias proposiciones como un conjunto de ideas con potencial. Asimismo, se puede ver la identidad de estos grupos, ya que generalizando se denominan como un dogma o ideología. Estos tienen sus nombres de diferentes contextos, se denominan desde una gran sociedad hasta una secta, que puede ser un club de fans, un sindicato y hasta una confesión religiosa. Dentro de dicha cultura también conseguimos lo que son las normas y las sanciones. Si bien las normas son aquellas reglas que podemos decir de lo que se debe pensar o decir dentro de una situación determinada. Ahora, estas pueden ser de manera formal o informal y se dividen en de conducta y de costumbre. Las de conducta son aquellas que nos permiten establecer en la sociedad y las de costumbre son aquellas que regulan el comportamiento diario. Dichas sanciones también son aquellas
recompensas o castigos dados por la sociedad que nos ayudan a pegarnos a las normas. Un ejemplo de esta sería, en la parte formal y positiva, una entrega de un diploma, una recompensa, un ascenso en el trabajo, y de manera informal sería una sonrisa, un elogio. Cuando hablamos de unas sanciones negativas en la parte formal, sería un despido, una condena en prisión, entre otras cosas. Y en la parte informal sería un ceño fruncido y hasta una humillación. Muy buenos días, mi nombre es Valeria Lara, del área de Ciencia de la Salud. El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante, como lo es el lenguaje y la cultura. El lenguaje y la cultura van de la mano. Entonces, diríamos que el lenguaje es el sistema o que está compuesto por signos, que es utilizado para transferir información. El lenguaje y la cultura. El lenguaje refleja experiencias y formas de ver el mundo de los hablantes. El lenguaje y la cultura van de la mano, están estrechamente relacionados. Cada pueblo forma su propio lenguaje, su propia forma de ser. Entonces, la función del lenguaje y la cultura es de mayor importancia porque contienen creencias, ideas y formas de vivir del ser humano. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Prima Rodríguez y yo les voy a hablar sobre el sistema de valores. Son concepciones generales de lo que es bueno. Son ideas acerca de los fines que las personas deberían buscar o perseguir a lo largo de sus vidas y en las muchas actividades en las que se comprometen. Son amplias normas compartidas y abstractas sobre lo que es correcto. Los valores simplemente definen lo que se debe ser. Los sistemas simbólicos son creados por los grupos humanos para sintetizar, formalizar, formular y reformular la realidad. El estudio de los procesos de simbolización de la realidad ha sido históricamente una cuestión fundadora de las ciencias antropológicas. La construcción del concepto de cultura y de la misma cultura permitió definir los procesos de interacción simbólica entre la realidad y las peculiares construcciones culturales de cada pueblo y de cada sociedad. Los procesos sociales permitieron la introducción de factores en los sistemas simbólicos y culturales que garantizan tanto la permanencia de los mismos como procesos sistemáticos de cambios al interior de los sistemas simbólicos, culturales y sociales. Muchas gracias, mi nombre es Daniel Oquendo, integrante. Saludos, mi nombre es Serena Rivera y el día de hoy les voy a hablar sobre las formas de transmisión de la cultura. La endoculturación es un proceso por el cual un individuo desde sus primeros años de vida va internalizando los modelos y pautas de comportamiento de su grupo perteneciente de forma consciente e inconsciente. De este modo existe una continuidad en el mantenimiento de los estilos de vida, en donde una generación de mayor edad induce, obliga e incita a una generación menor a adquirir los mismos conocimientos, costumbres, conductas, reglas y hábitos tradicionales. Un ejemplo de ello puede ser el plato típico venezolano, la hallaca, la cual es una costumbre que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Por otro lado tenemos a la transculturación, la cual es un fenómeno en el que un grupo recibe, transforma y adopta una cultura que proviene de otro grupo, el cual muchas veces termina sustituyendo las propias culturas de mayor a menor medida. Esto además ayuda a enriquecer la cultura propia. Un ejemplo de ello puede ser las personas que se encuentran en el exterior, las cuales van adoptando las nuevas culturas del país en donde residen. Buenos días, mi nombre es Amilcar Iscuar, les estaré hablando sobre la cultura en el proceso de salud e enfermedad. El estudio de la salud y la enfermedad dentro de la cultura popular corresponde a la etnomedicina como subdisciplina actual de la antropología de la medicina, pues abarca creencias y prácticas médicas en las culturas indígenas o tradicionales al margen de la medicina moderna. El término se refiere a las etiologías, métodos de diagnóstico y los tratamientos de enfermedades en el contexto de cultura popular o tribal. La medicina popular o folclomedicina incorpora conocimientos médicos de los siglos pasados con las prácticas tradicionales de las poblaciones. El estudio de las teorías populares sobre enfermedades que abarcan creencias acerca de las causas de las enfermedades, los remedios tradicionales y las técnicas de curación. Muchas gracias.